Advertencia. El siguiente episodio posee contenido explícito. Te recomiendo discreción y ser mayor de 18 años. Midnight Hollow es uno de los mundos de los Sims 3 con muchísima riqueza en historias, ya que todo su lore se basa en historias terroríficas del mundo real, casi de forma explícita. Todas las historias de terror vueltas en parodia en este mundo, pero ello no quita que muchas de estas historias nos intriguen y nos asusten. Más que nada las que están basadas en historias realmente trágicas. La casa Hollin es una de esas historias donde vive Morgan y su madre Viola. Sabemos que Morgan sale a trabajar diariamente como asistente en la carrera de policía, pero ¿Viola? ¿Qué sabemos de ella? Poco o casi nada. Unos dicen que Viola no sale de casa, que raras veces la ven observando desde las gigantes ventanas de su victoriana casa a las orillas de la ciudad. Morgan igual no queda exento de rumores, ya que es poco social en su día a día. Al terminar de trabajar no hace nada más que volver corriendo a su casa. Si a su madre rara vez se le ve, a él poco se le conoce. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. En este episodio ahondaremos en la vida de una familia bastante peculiar, los Yates. Como mencioné al inicio, las historias de Midnight Hollow dan escalofríos por lo terroríficas que son, y estos Sims no son libres de que se especule de ellos. Si te gusta este tipo de historias, no olvides de regalarme un me gusta si lo escuchas por YouTube. Igual agradecería mucho que compartieras y te suscribieras a mi canal. Si escuchas esto por Spotify, te agradecería que compartieras y le dieras al corazón. Sin más que agregar, comencemos con la historia. Grumpy Mandy presenta Misterios del Plumbo, episodio 3, temporada 2, Psicosis en Hollin. Poco se sabe del pasado de Viola, ya que quienes visitan la residencia Holly nunca la ven. Solo la escuchan gritar desde su cocina o su habitación, y siempre las interacciones son directamente con Morgan. Su residencia igualmente es aislada, ya que no hay ningún solar residencial frente a ellos, y la casa pareciera que es una con las montañas. Como únicos vecinos tienen a los muertos, en el extraño cementerio con terrenos color carmesí. La casa se eleva como una torre que custodia a los muertos de los vivos, ya que todas las vistas dan al marco de ese lugar de descanso. Es un lugar muy particular para vivir. A diferencia de nuestros Lápida, los Yates no son una familia conocida ni viven de un linaje reconocido por sus tratos directos con la muerte o que posean una herencia que los volviese más ricos generación con generación. Se diría que los Yates son más asequibles que eso. Viola es una madre soltera que quedó viuda de muy joven con su pequeño en brazos y se aferró a él con todo su ser para evitar caer en la depresión profunda que conllevaba perder al amor de su vida. De su esposo nada se sabe. No se le reconoce en ninguna de las tantas tumbas que hay en el cementerio de Midnight Hollow. Muy probable es que ni siquiera esté enterrado en este abarrotado lugar. Parece que tampoco se le recuerda. No la podemos juzgar. Quizás ella olvidó por temor a sus propios demonios y para ser fuerte por su hijo. De lo que sí se sabe es que un día aparecieron allí, en la remota mansión Hollin, que anteriormente le había pertenecido precisamente a la familia Hollin, que, igualmente, son misteriosos tanto para nosotros
como para los mismos residentes de Midnight Hollow, ya que vivían prácticamente aislados de todos. Se dice que los Holling eran los dueños del cementerio continuo y todas sus tierras alrededor de este. Era una finca enorme, destinada al descanso eterno de los Sims que morían en el pueblo. Los Holling eran rivales de los Lápida desde hace muchos años atrás, y cuentan que quizás estos últimos llevaron a la desgracia de la familia dueña de esa mansión cuando murió Minerva Lápida. En todo caso, los Holling desaparecieron. Sus tierras fueron divididas y puestas a la venta, y la administración del ayuntamiento decidió encargarse del cementerio, intentando reordenar las tumbas que ya estaban allí y fallando. Entonces allí llegaron los Jets. Entre pinos y montañas se esconden sus secretos más profundos que la literatura y el cine nos han dicho de antemano. Se dice que la psicosis es uno de los trastornos mentales más peligrosos que existen. No se debe confundir con la esquizofrenia, ya que a pesar de ser parecidas en muchos ámbitos y síntomas, se les trata de manera diferente. Puede ser desarrollada por varias causas, entre ellas un uso indebido o afecciones relacionadas con medicamentos generales, falta de sueño o muchos episodios de estrés. Robert Bloch y Alfred Hitchcock acuñaron y popularizaron este término gracias a la novela de Bloch y el célebre filme de Hitchcock con el nombre Psicosis, publicado en 1959 y la película estrenada en 1960, siendo hasta la fecha, con más de 60 años, un referente a las películas de terror. Y obviamente, su soundtrack es icónico. Replicado en varias versiones para muchas plataformas, sea como homenaje o parodia. No cabe duda que Bloch y Hitchcock, junto con Bernard Herrmann, hicieron un excelente trabajo juntando el suspenso y el terror. La sinopsis se trata de una joven Marion que ha robado el dinero de su jefe y decide huir a California para saldar las cuentas de su marido, Sam, y así finalmente poder casarse con él. Sin embargo, una tormenta la atrapa en su huida y como milagro aparece el pequeño Motel Bates, administrado por Norman Bates. Ella sin querer escucha las discusiones entre Norman y su desconocida madre cuando éste la invita a cenar en casa. La residencia queda en una colina detrás del motel. Sin embargo, su madre impide que la joven se acerque a su residencia y por ello Norman decide llevarle la comida hasta su habitación. Norman le cuenta que su madre se encuentra muy enferma y que por ello le impide tener una vida social independiente, lo que hace que Marion reflexione y decida regresar el dinero anteriormente robado. Antes de irse a la cama decide tomar una ducha y es aquí donde tenemos la icónica escena de la ducha con Marion gritando desesperada y a la señora Bates acuchillándola repetidas veces con una inquietante música de fondo. Escena que cambiaría para siempre el cine. Al día siguiente, Norman descubre la escena del crimen, pero con el fin de no acusar a su madre y que termine sus años enferma en la cárcel, toma la decisión de llevarse el cadáver de Marion y lanzarlo por un pantano cerca del motel. Bajo esta premisa, podemos continuar con los Yates. Dentro de la historia literaria y la película nos hablan de que Norman ha desarrollado una personalidad obsesiva, celosa, posesiva de su madre y que muchas veces la caracteriza, ya que en un giro de los acontecimientos es que la madre está momificada
en el sótano de la casa y que ésta murió a manos de su hijo muchos años atrás y que en efecto su madre era extremadamente protectora después de la muerte de su marido. El síndrome de Munchausen por poderes es otra enfermedad mental y se le ha declarado como una forma de maltrato infantil, en donde el guardián o uno de los padres, con bastante frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales a su hijo y éste simule y crea que está enfermo. Y no solo crea una lástima de las personas con el propósito de obtener beneficios económicos, como donaciones o bienes inmobiliarios, sino que además crea la dependencia del niño o una persona de edad avanzada hacia el abusador camuflajeado de cuidador, impidiéndoles tener una vida plena, independiente y sana, incluso llegando al asesinato. Viola quizás nunca tuvo la intención de desarrollar dicho trastorno. En su obsesión de que nada en la vida le fuese arrebatado otra vez, decidió cuidar a Morgan y hacer un pequeño universo para ellos dos, impidiendo que el niño pudiese socializar y desarrollarse de la manera correcta, al igual que la madre en Psicosis o en Motel Bates de 2017, la serie spin-off basada en el filme de los años 60. Solo me tienes a mí, mi niño, y solo te tengo a ti, decía ella en repetidas ocasiones. Cuando se mudaron a Midnight Hollow, Morgan ya era un adolescente. Se dice que en uno de los terrenos de los Holling, el más grande, se ubicaba un viejo motel que debido al paso del tiempo tuvo que ser cerrado y demolido por el ayuntamiento de Midnight Hollow. Y que un tiempo antes de eso, la señora Viola Yates se encargaba de él como convenio entre la administración y ella por darles la casa a un precio bastante asequible. Con el cierre y la demolición del hotel, más la repartición de los terrenos por parte del alcalde de Midnight Hollow, los Jets se cerraron más al mundo. Si hoy no se veía a Viola, antes no se le veía a Morgan. El niño había estudiado en casa toda la vida y la señora Yates pasaba administrando su motel que ahora ya no existía. Morgan había desarrollado una gran imaginación al pasar mucho tiempo solo en casa, inventando juegos y amigos imaginarios para hacer de su niñez un poco más llevadera. Su madre le administraba medicamentos porque decía que debía estar fuerte para ella. En su adultez, y ya viviendo de la pensión de su padre y su madre, Morgan se atrevió a salir al mundo real y buscar un empleo. No todos confiaban en él, pero sentía curiosidad. Con la salida de él hacia una vida cotidiana normal, se empezó a ver menos a Viola, al punto en que las nuevas generaciones no la conocen. Pero no nos adelantemos. Tras una fuerte discusión precisamente por el motivo que Morgan debía salir a trabajar ya que la pensión de su madre y su fallecido padre no era suficiente, Viola le había dado un ultimátum. Podría ir a trabajar, sí, pero debía volver inmediatamente a casa. En un trato muy infantil le había dicho que el mundo era demasiado cruel para él y temía perderlo. Así pues, Morgan accedió a esta condición. Impediría relacionarse con alguien fuera de casa y Viola había condicionado que debía estar lejos de cualquier mujer. No debe haber otra mujer en tu vida más que yo, le decía. Igualmente, Morgan había llegado a esta conclusión ya que su madre estaba enferma. Ambos lo sabían, pero ninguno decía nada, ya que él también estaba enfermo. O eso le decía a su madre.
En su trabajo como oficinista de la estación de policía, trabajo que logró gracias a que él era el hijo de la señora Yates, conoció a una chica, su nueva compañera de trabajo, llamada Mai Liu. Él investigó sobre su vida. Había sido una científica junto con sus dos hermanas, y después de un experimento fallido, tanto May como sus hermanas habían renunciado a sus antiguos trabajos y conseguido unos totalmente diferentes. May había decidido ser policía. Morgan creía que era una chica despampanante, muy diferente a él, fuerte físicamente. Él se veía a sí mismo como una rama de pino delgada, y claramente sus enfermedades no le habían ayudado nunca a desarrollar su físico. Su personalidad retraída tampoco le ayudaba a acercarse más a Mai. Ella era amable y extrovertida. Siempre le llevaba café y una dona a su escritorio. Para que vayamos por el buen camino a ser policías, le dijo una vez y le guiñó un ojo. Esto lo había flechado en más de una ocasión, y poco a poco se estaba enamorando de Mai. Y creía que igualmente ella de él. Durante la cena ya en casa, platicaba con su madre de su progreso en el trabajo y de cómo le iba lo suficientemente bien y que quizás tendría un ascenso pronto. Su madre estaba genuinamente orgullosa, pero mientras contaba su día, el nombre de Mai salió de su boca. Su madre se tensó al otro lado de la mesa. No parecía enferma en absoluto, sino todo lo contrario. Se veía más fuerte y más temible. ¿Quién?, preguntó entre dientes. Es solo una compañera de trabajo, madre, respondió él con claro temor en su mirada, sintiéndose un niño de nuevo. Su madre usaba ese tono cuando él le decía que no quería tomar sus medicamentos o sus suplementos alimenticios. Su madre sabía que no solo era una compañera, ya que lo había estado siguiendo en su día a día, y Mai era una mujer hermosa que hablaba con su hijo casi a diario, y él también había tenido el atrevimiento de buscarla para hablar. Sin embargo, su semblante cambió y volvió a su sonrisa gentil de siempre. Pero como varias veces a Morgan le dio escalofríos. Mai corría peligro si su madre lograba salir de casa. Es hora de tu medicamento, dijo Viola, y le sirvió sus pastillas y llenó su vaso con agua. Gracias, madre, dijo él con voz sumisa. Desde hace años le habían diagnosticado una extraña enfermedad en los huesos y músculos. Ningún doctor llegaba a un diagnóstico certero a dicha enfermedad, y él estaba resignado a que no tendría una vida normal por ello. Esa noche, Morgan y su madre se fueron a dormir, como de costumbre. Él le ayudó a subir las escaleras y la acostó en su cama con el cuidado que siempre tenía de no salir lastimados ninguno de los dos, y se retiró a su habitación. Se despertó empapado en sudor y con un horrible apretón en la garganta que lo estaba asfixiando. Al abrir los ojos, vio a su madre encima de él con las manos en algún lugar de su cuerpo haciendo fuerza mientras lloraba y lo apretaba contra la cama. Intentó hablarle, pero el nudo en su garganta no dejaba que su voz fuera libre. Además de sentir el cuerpo adormecido, como si estuviera en una parálisis del sueño. Pero empezó a mover sus piernas a voluntad e intentó luchar contra su madre arañando sus brazos. Con la poca fuerza que tenía, la empujó y ella cayó al piso en un golpe sordo. Morgan corrió para salir de la casa, pero se dio cuenta que todas las salidas estaban bloqueadas con clavos y madera. Escuchó a su madre levantarse mientras él buscaba una salida por la cocina, que para sorpresa de nadie también estaba bloqueada.
Cuando volvió por sus pasos hacia el pasillo principal, su madre bloqueaba el arco de la cocina. Morgan dio un paso atrás y se sostuvo en las encimeras. Mi niño, te dije que no debe haber otra mujer en tu vida más que yo. Y fallaste a tu promesa, chilló. Se sentía como un niño pequeño a quien le iban a disciplinar físicamente. Como tantas veces había hecho al resistirse a obedecerla. Buscó huir de su madre a como dé lugar, y su mano viajó hasta un pequeño estuche de cuchillos que tenía cerca de la encimera. Agarró el cuchillo para cortar carne y tomó valor. No te atreverías, dijo su madre en tono de burla. No tienes a nadie más que a mí, Morgan, canturrió. Esto fue el detonante para que, sin dudarlo, se avanzara sobre su madre y sin medida estampó una y otra vez el cuchillo en su cuerpo. Morgan, detente, por favor, detente, gritó con enormes lágrimas en los ojos. Mi niño, soltó en un hilo de voz antes de que su mirada se perdiera en el vacío. Morgan se alejó y tiró el cuchillo a un lado. Estaba asustado y la adrenalina bajó hasta sus pies de un golpe. Se acercó al cuerpo sin vida de su madre, le acarició el cabello y empezó a gritar: «Mamá, mamá, despierta, por favor». Con voz desgarrada, la levantó y abrazó su cuerpo, que aún estaba cálido y blando. Nadie los había escuchado. Quizás los muertos que descansaban ya en sus tumbas, y tal vez los criminales que tenían como vecinos. Morgan empezó a llorar desconsolado. ¿Qué había hecho? Cuando era niño y encontraba animales muertos en su jardín y otros en el cementerio, se había obsesionado con mantenerlos con vida. Le parecía triste que terminaran siendo comida de otro animal y que no se respetara la muerte de los mismos. Al crecer cerca de un cementerio se había obsesionado con la muerte y sobre todo con quienes ya estaban en ella, y decidió practicar taxidermia para darles otra oportunidad de vivir. Empezó con pequeños animales como lagartijas y luego con aves, pero hoy sería la cúspide de dicho hobby. Yo había llegado a recolectar el alma de Viola. Pobre mujer, estaba tan enferma como su hijo, pero era por lejos una enfermedad física como ella alegaba que Morgan tenía. Me aparecí frente al hombre y al ver su alma me asusté genuinamente. Tenía mucho tiempo de no ver tanta oscuridad en un alma. Él no se percató de mi presencia, por supuesto. Estaba nublado en su plan. Vi cómo levantó a su madre y se la llevó. El alma de ella estaba atónita de verme y de verlo a él cargando su cadáver y de saber qué estaba a punto de hacer. Quise intervenir, pero ese no es mi rol en este mundo y cada quien sabe cómo lidiar con su dolor como puede. Nadie criticó nunca a los egipcios por sus costumbres póstumas, y yo no me regía por las leyes de los Sims vivos. Me llevé a Viola, quien suplicó ya que no quería dejar a su hijo solo. Supe de inmediato que no era con la intención de cuidarlo. Vi que en su alma existía el control, la manipulación. Y una vez muerta ella, no habría nadie que le impidiera a Morgan seguir con su vida. Me negué y me la llevé donde van las almas, a ser castigadas o descansar y vivir una nueva vida. Viola sería castigada por criar a un monstruo. Puso a su madre sobre la mesa del comedor. En ese momento era una gran mesa de madera, caoba barnizada para ser exactos. Sus padres habían planeado tener varios hijos
y muchas visitas en sus inicios del matrimonio, y ahora se reducía a ellos dos comiendo todos los días en esa mesa de 6 personas. La atendió y se dedicó a momificarla. Una vez que estuvo lista, la vistió con lo que él creyó que sería su vestido favorito y la sentó frente a la ventana para que pudiese ver el exterior y seguir viva, al menos de esa manera. Morgan retomó su vida sin mucho tiempo para asimilar los hechos. De todos modos, nadie preguntaba ya por su madre. Nadie sabría que estaba muerta. Y nadie se acercaba lo suficiente a la casa sobre la colina para averiguarlo. Además, no estaba muerta. Vivía en él. Cada día que volvía a casa la escuchaba saludarlo desde la biblioteca o la cocina. Cenaban juntos en el comedor de la casa, que ahora era uno nuevo. Veían televisión juntos, leían libros y por la noche la encaminaba hacia su habitación, donde la acostaba en la cama. Todas las noches lloraba al recordar lo que había hecho y luego su madre lo corregía, diciendo que nunca habían estado más juntos. May tuvo un ascenso haciendo que Morgan fuera su subordinado, cosa que difuminó cualquier ilusión de parte de él, ya que ella se tornó distante y solo le hablaba para cosas puntuales que tenía que ver con el trabajo. Se resignó porque de todos modos su madre estaba enferma y cada día dependía más de él. Tener una novia era ir a citas, llevarla a su casa o quedarse fuera de la suya, y a su madre le disgustaba en gran medida que otras mujeres se le acercaran a él. Recordaba siempre sus palabras: solo me tienes a mí, mi niño, y solo te tengo a ti. Y no debe haber otra mujer en tu vida más que yo. Temía lo que su madre podría hacerle a May o a cualquier mujer que se le acercara demasiado a él. Así que su pequeño coqueteo terminó cuando ella subió de puesto a ser su jefa. Nadie sabía de Viola. Pocos decían que la veían. Veían a Morgan pasearla en la noche, pero eran criminales quienes habían presenciado el hecho y nadie les creía. Decían que eran rumores para evitar que se acercaran a su sede criminal, que la casa Holling ahora estaba maldita. Varios creían que la señora o estaba muy enferma o ya había muerto, y sabiendo que Morgan no tenía muchos amigos, no se habían enterado, y los ladrones habían creado el mito que la señora solo salía de noche, pero que no era ni la sombra de lo hermosa que alguna vez fue. Y Morgan se hizo más retraído que antes, y todos sabían que estaba obsesionado con la salud de su madre. Si te ha gustado el episodio de esta ocasión, recuerda darle a me gusta, comentar, compartir. Y si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te agradecería mucho que te suscribieras. Si lo escuchas por Spotify, te agradecería que me sigas, le des un corazón y compartas. ¿Y tú, qué piensas que pasó en la mansión Holly? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar.